De sus semillas, de las mejores cosechas, podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso, con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Trabajamos pensando en usted. En Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, hablan los expertos. Son las 7:04 minutos, habla el presidente del Fondo Nacional de Garantías en Blue Radio y en bluradio.com, doctor Juan Carlos Durán, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con usted y con toda la audiencia de Blue Radio. Tenemos muchísimas preguntas. Comienzo por las generales y luego voy a empezar a plantearle las dudas que nos han escrito nuestros oyentes en la tarde de hoy. También estamos a esta hora en Facebook Live en Blue Radio Colombia. Quisiera comenzar contándoles a los oyentes a través de usted, doctor Durán, a partir de hoy, ¿cómo cambian las condiciones o de qué manera pueden tener mayores posibilidades de acceder a un crédito los pequeños y los medianos empresarios? Bueno, déjeme devolverme un poquitico. Primero que todo, contarles a los oyentes cómo opera el Fondo Nacional de Garantías. Lo que nosotros hacemos en esencia es servir de fiadores de las micro, pequeñas y medianas empresas que no tienen garantías para ofrecerle al sistema financiero. Entonces, cuando una pequeña empresa va al banco, pide un crédito y le contestan cuál es la garantía que usted puede ofrecer, muchas veces esa pequeña empresa no tiene una garantía y allí es donde aparece la figura del FNG, donde le vamos a decir si esta persona, este empresario no tiene la capacidad porque no le fue bien en el negocio de atender el crédito, nosotros le vamos a cubrir el 50% del valor de esa deuda. Esa es como la forma general de operar. Luego, a raíz de todo esto de la pandemia, hace unas 2 semanas sacamos una línea donde esa cobertura, esa garantía del 50% la subimos al 60%, buscando que se facilitara el acceso al crédito para las pequeñas empresas. Sin embargo, nos dijeron los empresarios e incluso también los banqueros que el escenario, digamos, tiene mucha incertidumbre y era muy poco el acceso que se le estaba dando al crédito a estas pequeñas empresas. Nosotros recibimos muchas comunicaciones de ellos, incluso yo tuve una entrevista aquí mismo en Blue Radio donde se ventiló mucho ese tema, las quejas que había de parte de los pequeños empresarios que eran justificadas, y a raíz de eso el gobierno tomó la decisión de salir con un paquete de medidas mucho más agresivo en el buen sentido de la palabra. En esencia, se están ofreciendo 3 nuevas líneas de garantía. La primera, que tiene un valor de 12 billones de pesos, está destinada a darle garantías del 90% a los créditos que las entidades financieras le den a las empresas para el pago de la nómina. El gobierno entiende que en este momento es crucial que las empresas puedan pagar la nómina, que no haya despidos y por lo tanto está dispuesto a pagar hasta el 90% del valor de un crédito. Entonces, el crédito lo entrega la entidad financiera, es un crédito bancario común y corriente, pero detrás está diciéndole el gobierno al banco, si esta persona no puede pagarle, nosotros le vamos a pagar el 90% del crédito. Esa es la primera línea. La segunda línea de garantía está destinada a lo que se llama el capital de trabajo, es decir, los recursos para pagar los gastos normales de la empresa, el arrendamiento, los servicios públicos, los proveedores, etcétera. Y allí hemos establecido una línea de garantía de 3 billones de pesos con una cobertura del 80%. Estos van a ser unos créditos que van a tener hasta 3 años de plazo, donde las empresas van a poder financiar pues sus necesidades de operación y yo creo que se les va a hacer más fácil el retorno a la actividad normal cuando puedan contar con estos recursos. Una garantía del 80% es bastante excepcional en Colombia y yo creo que es algo que le debe dar bastante tranquilidad a los bancos.
Y finalmente, no nos olvidamos del trabajador independiente, aquel que no es un empleado, que es empleado por cuenta propia, llamémoslo así, un profesional independiente, un odontólogo, un contador o una persona, por ejemplo, que tiene es un peluquero o es una persona un plomero, personas que desarrollan bien sea actividades profesionales u oficios, pero de manera independiente. Para ellos también hemos establecido una línea de garantía, en este caso también con cobertura del 80%, y allí hay 1 billón de pesos disponibles en garantías para estos créditos. O sea, en total estamos saliendo con un paquete de garantías que pueden cubrir 16 billones de pesos en créditos. Ese es el resumen de lo que estamos en este momento ofreciendo. Esas medidas salieron anoche. En el día de hoy los bancos las están, por decirlo de alguna manera, digiriendo, y nosotros esperamos que mañana o a más tardar el lunes ya comience a ver los primeros créditos con base en estos apoyos. Obviamente eso no va a ser instantáneo, no va a ser de un día para otro. Los bancos toman algún tiempo en digamos que este tipo de medidas lleguen a todas sus oficinas. Hay bancos que son muy grandes, que tienen 200 oficinas, 300 oficinas, y eso toma unos días, pero puede tener la seguridad de que las medidas están ya, las garantías están disponibles, y creemos que el impacto que van a tener es bastante grande. Bueno, doctor Durán, muy importantes esas 3 líneas de apoyo que anuncia hoy el gobierno, que desde anoche se firmaron y que usted nos dice, pues tendrán que tener más paciencia todavía los pequeños y medianos empresarios, más de la que ya han tenido, porque usted no se imagina la cantidad de inquietudes. Y le propongo que empecemos a leerlos y a escucharlos, porque tengo muchas personas a esta hora pendientes en Antena, en Blue Radio y en bluradio.com, y también en Facebook, en Blue Radio Colombia. Nos escribe, por ejemplo, Alejita Osorio, dice: tengo un negocio independiente, tengo un billar con 10 trabajadores y ellos dependen de ese trabajo. Estoy reportada en Datacrédito. ¿Tengo alguna posibilidad de acceder a ese tipo de beneficios? Pues mire, a mí me da un poco de tristeza decirlo, pero yo lo veo bastante difícil, a menos que el reporte en Datacrédito sea por alguna cosa que no sea muy importante. Tipo un celular o una cosa de ese estilo. Si es un crédito bancario, la verdad yo creo que aún con la garantía es bastante difícil. Marcela Paulina dice: los bancos no nos contestan, no hay con quién hablar. Sé que esto no es de su resorte, pero sí hay quejas de demoras en la posibilidad de contactar a los bancos. ¿Usted ha podido tener alguna conversación con ellos acerca de esa charla que tienen con los clientes? Bueno, pues los bancos están un poco como estamos nosotros, trabajando parcialmente desde la casa, y eso puede estar entorpeciendo un poquito la comunicación, pero yo le sugeriría a la oyente que insista, porque los bancos con este paquete de medidas están interesados en prestar, y yo creo que es el mejor momento para llegar al banco. Incluso Sandra, dicho, es mejor llegar el próximo lunes que haber llegado el lunes pasado. No, claro. Sandra Milena Herrera pregunta y dice lo siguiente: me prestan para pagar 4 cuotas y a la 5ª cuota debo pagar el valor total de lo que equivale a las 4 cuotas. La otra solución es sacar otro crédito y empezar a pagar al 5º mes el crédito antiguo más el crédito nuevo. Eso es injusto. ¿Cuál es la ayuda? Para esos casos, ¿aplica alguno de los beneficios que tiene el gobierno planteados ante la coyuntura? Pues mire, la verdad es el tema no es muy del resorte nuestro, pero si la oyente tiene, digamos, alguna queja sobre el comportamiento del banco, creo que el sitio donde o a quien debería dirigirse es a una oficina que hay en todos los bancos que se llama el defensor del cliente. Es una oficina independiente que se ocupa de recibir ese tipo de quejas. Yo le sugeriría acudir a ese mecanismo. Mire, Jorge Eliezer Caballero Ballesteros nos escribe: tengo una microempresa y 25 empleados que ya no puedo sostener y los bancos me dicen que no puedo darles ninguna garantía porque no estoy trabajando. Y ese caso es el de muchos.
Incluso nos hicieron llegar un audio de un banco en Sabaneta, Antioquia, doctor Durán, donde dicen, mire, si usted no está recibiendo plata, entonces no hay cómo prestarle. Pero entonces ahí estamos en un círculo vicioso en el que no van a recibir préstamos, doctor Durán, porque simplemente la economía colombiana está paralizada. Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Mire, yo creo, pues varias cosas. Una, la economía colombiana en las próximas semanas tiene que entrar nuevamente en algún tipo de dinámica. Y por el otro lado, yo creo que a raíz de las garantías que estamos ofreciendo y particularmente la garantía del 90% para el pago de nóminas, yo creo que la disposición de los bancos a prestar puede tener un cambio bastante importante. Yo le sugeriría al oyente que insistiera con ese banco o que ensayara con otro banco, porque yo creo que posibilidades en este momento sí hay. Escuchemos a una oyente, si le parece, doctor Durán, desde Villavicencio, que tiene un caso similar, a ver si podemos redondear el tema. Lady, desde Villavicencio. Claro. Buenas noches a todos los oyentes de Blue Radio. Mi nombre es Lady López desde la ciudad de Villavicencio y hoy quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, al presidente de la República. Toda esta situación que ha causado el coronavirus en el país y en el mundo, pues ha perjudicado enormemente la economía, específicamente a las MIPYMES. Los créditos que el gobierno nacional ha anunciado a través de las líneas Bancoldex son una mentira. Me acerqué a los bancos, a 3 de los bancos aquí en Villavicencio y me cerraron las puertas, manifestaron que dichos créditos se habían acabado en 3 días y adicional a eso piden una serie de requisitos que le quedan a uno muy complicado cumplir. 3 años de creada la empresa, ventas anuales por más de 200 millones de pesos y respaldos a la deuda. De mi empresa dependen 12 personas, 12 familias, 12 madres cabeza de familia, víctimas de la violencia, y realmente yo no quiero despedirlos porque conozco la situación de cada uno de ellos y además yo quiero sacar mi empresa adelante porque es mi proyecto de vida, es por lo que yo he luchado y yo quiero salir adelante, pero yo sí quiero hacerle un llamado al gobierno nacional para que nos preste toda la atención. Adicionalmente a esto, el Meta viene de una crisis económica por el cierre de la vía al llano y ahora sumémosle coronavirus. Entonces complica un poco más las cosas, así que yo quiero que el gobierno se fije en el Meta, así como lo está haciendo con otras regiones. El Meta también existe y lanzo un SOS MIPYMES al presidente, lo necesitamos, es urgente. Gracias. Fíjese, doctor Durán, que Lady dice, mire, la plata dicen que ya se gastó, que ya no hay ni un peso y dicen que la mayoría se fue en préstamos a las grandes empresas. Entonces, ¿estamos ante el escenario de que ya no hay plata para las pymes, doctor Durán? Bueno, yo no sé, yo me sorprendo un poco porque yo lo que tengo entendido es que plata de las líneas de Bancoldex todavía queda, no, tal vez no mucha, pero queda, y sobre todo queda en la parte de las MIPYMES. A veces los gerentes de las oficinas bancarias no están muy informados sobre ciertas cosas, pero yo lo que le diría es siga insistiendo, porque con esta garantía para las nóminas yo creo que puede conseguir la plata que necesita para poder seguir haciendo los pagos de los salarios de sus trabajadores, y se ve que es una persona con mucho empuje, una persona que además tiene un gran sentimiento por sus trabajadores, y yo creo que puede conseguir los recursos. A veces a los pequeños empresarios les ocurre que van a un banco que es un banco para empresas más grandes y entonces no los atienden suficientemente bien o no les resulta, digamos, interesantes. Yo creo que vale la pena ensayar varias entidades, porque hay entidades a las que les interesan más y les gustan más estos pequeños empresarios y los atienden mejor. Mire, sobre eso mismo, doctor Durán, Carlos Andrés Sánchez le pregunta, ¿estas garantías solo operan para el sector financiero o se pueden tomar con cooperativas de ahorro y crédito? Se puede también con el sector cooperativo. El sector cooperativo es un gran aliado nuestro. Nosotros tenemos varias cooperativas que trabajan con nosotros. Pues yo no le puedo garantizar que la cooperativa con la que trabaje el oyente esté vinculada con nosotros, pero indudablemente el sector solidario, el sector de las cooperativas trabaja con nosotros. Se pueden conseguir estos mismos créditos con las mismas garantías
allí. Incluso trabajamos también con instituciones microfinancieras, estas que se dedican al microcrédito. Es decir, que tenemos una gama grande de entidades, no son solamente los bancos comerciales tradicionales los que ofrecen estas líneas de crédito con garantía del fondo. Sí. Jesús Méndez pregunta, ¿qué tasa máxima de interés pueden cobrarnos los bancos por un crédito Bancoldex? Mire, yo no sería la persona realmente para dar la respuesta sobre eso, pero yo entiendo que no hay un tope en el valor de los créditos. Tal vez Bancoldex lo que últimamente ha estado haciendo es pidiéndole a los bancos que bajen un poco la tasa frente a lo que es su tasa normal, diciéndoles, por ejemplo, bájele 2% o 3% de su tasa normal, pero no le está diciendo tiene que cobrar el 6% o el 8% o el 10%. Sí. Bueno, doctor Durán, tengo varias preguntas más y no tenemos demasiado tiempo, entonces voy a intentar priorizarlas. Mira el caso, por ejemplo, de Fresedit. Dice, tengo una pyme y me preocupa que un banco diga que solo prestan recursos si tengo con ellos un convenio de nómina previo. Otros solicitan documentación incluso del año 2017, 2018 y 2019 para analizar balances, flujos de caja un año, imposible de proyectar ahora. ¿Esos requisitos cambian con estas nuevas líneas que lanza el gobierno o siguen enfrascados en esos requisitos difíciles de cumplir? Pues mire, yo creo que esos requisitos que le están pidiendo son más o menos como estándar en los bancos. No es tan raro que pidan balances de 2 años, de 3 años. Yo diría que no son tan difíciles. Lo que estas garantías van a hacer es hacer más fácil el proceso de aprobación, pero seguramente a los empresarios les va a tocar hacer los trámites que todos sabemos que son una jartera, porque a todos nos ha tocado cuando pedimos un préstamo, y más, yo sé que es más cuando es una empresa. Si cuando uno va como persona natural es difícil, es mucho más difícil cuando es una pequeña empresa, pero yo le diría que haga el esfuerzo, porque la probabilidad de que se lo aprueben sube muchísimo con estas garantías. Mire, Marlon Galindo dice, tengo una microempresa, cuento con 3 empleados, los cuales he sostenido en estos días. Hoy me fui al Banco Avevillas, dice él, a solicitar un crédito para sostener la nómina. Y lo que me dijeron fue que tengo que tener ventas superiores a 1.000 millones para acceder al crédito. ¿Eso está permitido? Es decir, ¿eso es posible? Mire que esto es lo que yo estaba diciendo antes, y me encanta que salga, digamos, el caso para ilustrarlo y para mostrarles a los oyentes un poco y guiarlos. El Banco de Avevillas, que es un buen banco y yo respeto muchísimo, es un banco que no trabaja con microempresarios. Ese no es su segmento. El Banco de Avevillas es un banco para empresas más grandes. Entonces, lo que tiene que hacer el oyente es buscarse otro banco de los que sí le prestan a los microempresarios, y hay varios, hay bancos especializados en microcrédito. Le voy a mencionar unos. Eso le iba a pedir. Demos nombres, no por hacer publicidad, sino para ayudarle a la gente. Para ayudarle a la gente. Puede ir a un banco como Bancamía, puede ir a un banco como el Banco Mundo Mujer, puede ir a un banco como el Banco W. Digamos, esos 3 los menciono porque son especializados en microcrédito, especializados en los microempresarios. Entonces, hay otros de los bancos grandes también que sí atienden a los microempresarios. No me quiero meter más en los nombres, porque después entonces dicen que estoy haciendo publicidad para unos bancos, pero esos tres que mencioné son los que se llaman los bancos de nicho, los bancos que van casi que exclusivamente a los microempresarios. Entonces, si el oyente va a un banco de esos, allá le van a poner mucha más atención, y no le van a pedir que tenga 1.000 millones de pesos de ingresos. Seguramente le pedirán, yo no sé, de ventas anuales, le dirán que tiene que tener 80 o 50 millones de ventas y no 1.000 millones. Entonces, hay que buscar ese tipo de entidades, porque esas son las que más le convienen a las microempresas.
Sí. Doctor Juan Carlos Durán, presidente del Fondo Nacional de Garantías, muchas gracias por estos minutos, por ilustrar y ayudarles a los oyentes, a los pequeños y medianos empresarios para acceder a esta línea de crédito. Muy amable. De verdad les quiero agradecer a ustedes la oportunidad de haberles podido transmitir estas ideas a los oyentes. Muchas gracias. 7:23 minutos. En 30 segundos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Yo Me Cuido, Yo Te Cuido de Blue Radio. En Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, hablan los ministros. Ministro Fernando Ruiz, buenas noches. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos tus oyentes. Ministro, gracias. Lo estábamos siguiendo con el programa del presidente Iván Duque hace algunos instantes y nos llamó la atención lo que usted dijo acerca del aplanamiento de la curva. Estamos muy cerca de lograr el objetivo, ministro. ¿Cómo están las cifras hoy? Por lo menos el objetivo que tenemos en el plazo y debido a la cuarentena, yo creo que lo estamos logrando. Yo referí hoy que había una declaración muy interesante de la doctora Zulma Cucunúa, que es una persona externa a nosotros, donde muestra y refiere cómo efectivamente Colombia, con la tasa de transmisión que estamos logrando en este momento, estamos llegando a una tasa de transmisión de 1, cercana a 1, 1.2, que nos indica que podemos estar actuando sobre lo que se llama supresión, es decir, muy cerca a tener casi controlado por el momento la expansión del virus. Esto obviamente es consecuencia de la cuarentena, lo que nos ha facilitado la preparación y posteriormente pues cuando tengamos que hacer a partir del 27 aperturas graduales, pues poder tener la posibilidad de controlar y de una situación que nos permita tener una cierta tranquilidad, pero obviamente un evento en el cual estamos siempre atentos, estaremos siempre atentos a mirar las condiciones en las que está desarrollando el número de casos nuevos, las personas que entran a la unidad de cuidado intensivo y obviamente la mortalidad. Sí, ministro, usted ya hoy con base en las cifras dice que estamos pasando ya a una fase de supresión, que estamos casi que llegando a una tasa de contagio 1:1. Estábamos en algún momento, si no recuerdo mal, 1:5, comenzando la fase. 2.5. 1.2.5, luego fuimos sí, a 1.6 y ya estamos acercándonos a 1.1. Sí, ¿Hasta cuándo vamos a tomar muestras y analizar la curva para saber cómo va a ser esa eventual reapertura desde el 27 de abril, señor ministro? Esto es lo que sigue de acuerdo con lo que han hecho algunos países, que es tratar, obviamente tú no puedes tener un país cerrado todo el tiempo, porque esto tiene efectos muy complejos sobre la población, la pobreza, el desempleo, todo esto se incrementa de manera importante. Entonces la estrategia nuestra será tratar de ir abriendo con una gradualidad, revisando siempre